Bueno, buenas noches. Vamos a tomar lectura en Malaquías capítulo 1, todos los que podamos. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Verso 5. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Hasta acá el contexto de amor de Jehová por Jacob. Ahora se abre el título en este capítulo 1, Jehová reprende a los sacerdotes, el hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Verso 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace, dice el verso 11, hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que, teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy, y en mayúscula tenemos escrito, gran rey. Yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Bueno, vamos a dividirlo en tres bloques, ¿sí? Un primer análisis de un contexto general, sin ser minucioso, pero por lo menos tomar el contexto del libro. Un segundo bloque en donde analicemos el capítulo 1, el cual, como el libro está dirigido al pueblo de Israel, en el capítulo 1 se dirige al pueblo de Israel y hay una dirección del mensaje muy dedicada a los sacerdotes, a los responsables de dirigir al pueblo en la parte espiritual. Y vamos a un tercer bloque en donde, si bien el mensaje es directo a Israel, podemos tomar no equivalencias directas,
pero sí algunas similitudes que nos lleven a reflexionar en lo que tengamos que atender en nuestra vida práctica, en el día a día de nuestro vivir y de nuestras vidas, ¿sí? Siempre es bueno reflexionar en la parte práctica de la aplicación que la palabra nos trae para obedecerla. La palabra Malaquías significa mensajero. Hay una distinción especial sobre Malaquías, es el último profeta del cual tenemos escrito en el Antiguo Testamento, el último que recoge el mensaje de Dios y lo lleva al pueblo. El mensaje de Dios aquí, nuevamente, y le toca a Malaquías llevar la última súplica de Dios al pueblo, a un pueblo que Él quiere, su pueblo, que lo quiere separado del mal, separado del pecado, apartado de lo profano, de lo mundano, y un pueblo para sí, que Él esperaba que sea. Sin embargo, el pueblo era desobediente y vez tras vez tenía distintos o volvía a similares problemas de obediencia. Es importante también considerar o no dejar de lado, de vuelta repetimos, no es un estudio minucioso, pero no dejar de lado, y merece quizás hasta una reunión especial, el nexo que hay entre Malaquías o puente, y en este caso es un puente de silencio entre Malaquías y el Nuevo Testamento y Mateo. O sea, entre Malaquías y el Nuevo Testamento hay aproximadamente 400 años, casi 4 siglos, ¿sí? De silencio por parte de Dios, que Él no habla a través de profetas en ese tiempo. Es un puente de silencio, y quien vuelve a profetizar la venida del Señor, y justamente de hecho se habla en Malaquías de él en capítulos más adelante, se habla de Juan el Bautista, quien es el que prepara el camino previo en el Nuevo Testamento, y el Señor viene en su obra magnífica en la cruz, ¿sí? Digamos, en su nacimiento, en su vida, en su muerte y en su resurrección, ¿sí? No es un tiempo menor, 4 siglos. O sea, si lo dimensionamos en tiempos actuales, estamos hablando de, me hice así una cuenta rápida, 146.000 días. En una generación actual de promediemos 80 años por persona, son 5 generaciones. Es como estar hablando de nuestro abuelo, de toda la vida de nuestro abuelo, toda la vida de nuestros padres, toda nuestra vida, toda la vida de nuestros hijos y toda la vida de los hijos de nuestros eventuales hijos, los nietos, digamos. Entonces, imagínense en un silencio en todo ese tiempo por parte de Dios. Quizás para muchos pudo haber sido abrumador, para otros, obviamente, una liberación al pecado total, y vemos ahí el dominio en el mundo que había respecto a los gentiles y los imperios. Pero bueno, en la mente humana quizás pueda habérsele cruzado a algunos, y algunos comentaristas dicen que algunos pensarían si Dios se ofendió, si Dios se enojó, si Dios desistió de estar cerca del hombre por el propio pecado del hombre. Y sin embargo vemos la gracia de Dios en donde en su plan eterno, en su plan magnífico de la obra de la cruz y pensado, y como Él iba a mostrar y muestra su amor a través del Señor Jesús, se estaba gestando en ese tiempo algo ya preparado, algo preparado de tiempo y de antemano por Dios, y por su gracia y por la misericordia, no dejó de hablar antes de ese silencio a los profetas, y no dejó de hablar después de ese
silencio, sino que justamente la palabra magnífica y más grande que Él puso en la tierra es justamente el Señor Jesús, su persona y su obra. El escrito de Malaquías, en el cual tenemos el llamado de Dios nuevamente a su pueblo para que se arrepienta y le obedezca y le siga, tiene un contexto especial de preguntas y respuestas. Ese es el detalle distintivo que encontramos en el escrito de Malaquías. Se encuentran, vamos a notar, preguntas y respuestas que da el Señor. Entre preguntas y respuestas, o mejor dicho, después de las preguntas y las respuestas, Dios da un tiempo de silencio. Está Malaquías hablando del pueblo del post-exilio, o sea, después del cautiverio del pueblo de Israel. Ya habían, estamos en un contexto en donde ya habían comenzado lo que es la reconstrucción del templo y vuelto a levantar las murallas, a reconstruir las murallas de Jerusalén. En este contexto justamente es un contexto de motivación espiritual para el pueblo, en donde se esperaba o se encontró en ese contexto de crecimiento espiritual e incluso material, y la expectativa era tener esa continuidad. Sin embargo, y lamentablemente, encontramos en la historia del pueblo de Israel que volvió a desobedecer, y dentro de la desobediencia principalmente estaban los sacerdotes, quienes tenían que llevar adelante la conducción del pueblo, ¿sí? Los problemas que habían, miren, de matrimonios mixtos con paganos, de prácticas financieras injustas, de retención de los diezmos en la casa de Dios y de apatía espiritual en general, ¿sí? Malaquías intenta convencerles con un método de diálogo con estas preguntas y la respuesta de Dios. Tenemos un contexto de ingratitud en el capítulo 1. Ya nos vamos a detener puntualmente. Tenemos un contexto de desprecio por parte de los sacerdotes. El pueblo es insensato, es contestador. El Señor les dice en capítulo 2 también que no se han decidido de corazón dar gloria al nombre de Dios, que el pacto de Dios con Leví había sido de vida y de paz, las cuales cosas yo les di para que me temieran, y tuve temor, y él tuvo temor de él, del Señor, delante del nombre estuvo humillado, y eso es lo que esperaba Dios de su pueblo. Tenemos un contexto en donde dice, casi terminando el capítulo 2, que el Señor se había cansado. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué te hemos cansado? ¿En qué decís, dice Dios, que cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace? O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos reclamaban justicia. Ahí se abre un paréntesis en todo el libro, en el capítulo 3, y lo tenemos escrito en rojo, las letras de aquellos que tenemos marcadas, las letras del Señor, de Jehová, de Dios hablando. En este caso dice, y promueve justamente la obra del Señor Jesús. Ok, me consultan dónde está mi justicia, dónde está la justicia de Dios. La justicia de Dios va a ser demostrada con la obra del Señor Jesús.
primeramente una obra de amor, pero una obra con un pacto de justicia. Aquel que la cumple, la obedece, tendrá la eternidad con Dios. Aquel que no la cumple, el pacto está dado en que justamente la justicia de Dios hace que todo aquel que no siga y obedezca al Señor Jesús, quien es el camino al Padre, quedará separado por el pecado que tiene que estar separado de Dios. Y hace allí en ese contexto mención justamente también de Juan el Bautista, que va a ser quien prontamente vuelva a anunciar la obra del Señor Jesús. Dice el verso 7: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero el pueblo no se volvía. El pueblo demostró en muchas ocasiones no quererle, le refutaba, le preguntaba como soberbiamente y no quería saber de Dios. Ellos seguían indiferentes, ¿sí? No les importaba, no querían ver la diferencia entre el justo y el malo. El verso 14 del capítulo 3: por demás es servir a Dios, dice, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Veían al injusto como prosperado y que podía tentar a Dios y escapar. Y el Señor y Dios dice casi al final del capítulo 3: el día que yo actúe, vas a conocer la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. El Señor nos ayude poder tomar motivación en estos jueves que quedan por este último libro del Antiguo Testamento. Es motivante, es fuerte, pero es la palabra del Señor previo a su silencio y que venga el Señor Jesús. Invita al pueblo a volverse a Dios. Ellos lo siguen negando y apartando, preguntando: ¿en qué nos tenemos que volver? Nos pedís que volvamos, ¿en qué nos tenemos que volver? No tenemos nada que volvernos. El capítulo 4, 3 y 4 habla de un remanente, ¿sí? Fiel. Dentro del pueblo va a haber un remanente que le obedezca, que le sea fiel, que la siga. Y eso es importante. Nos da esperanza, nos da aliento. Es el pueblo el pueblo de Israel que Dios lo toma como propio, como especial tesoro. Ese remanente que va a ser librado, va a ser bendecido y va a ser reconocido. Bueno, si nos centramos en el capítulo 1, todo el libro es fuerte por parte del Señor a Israel. Pero encuentro en la simple lectura del verso 1 que otros profetas no comenzaron el libro como comienza en estos términos de profecía, o sea, un escrito, un llamado de atención, un mensaje del futuro también, del presente, un análisis del pasado, y es una profecía de la palabra de Jehová. Pero ¿en dónde encuentro la fuerza de la posición del Señor planteándole a Israel la responsabilidad no tomada de Israel? Si bien hay un pueblo, un remanente del pueblo que es fiel, el pueblo del Señor le negó al Señor. Y ahí es donde encontramos que son palabras fuertes del Señor hacia su pueblo infiel. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Dios no está en contra de Israel. Israel se pone en contra de Dios. Termina en esta definición de Dios en contra de Israel.
Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Miren, yo subrayé, pueden ver un contexto de tiempos. Ahora para el Señor no hay tiempos, el tema es cómo nos expresa los tiempos a nosotros, o en este caso al pueblo de Israel. Dice, yo os he amado. El amor de Dios Él es amor, entonces su amor es eterno. Muestra, en su plan está el amor, porque Él lo es. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? Voy a estar jugando un poquito para que entiendan a dónde voy, ¿sí? O qué está pensando mi cabeza. Un juego de verbos, de pasados, presentes y futuros. Y en la posición de Dios, que Él tiene un estadio continuo en el tiempo, Dios dice, yo te amé, yo te amo. Te amé y soy amor y te amo. Y vos dijiste en el pasado, Israel, que no me venís obedeciendo. En el presente que me mostrás, que me haces preguntas en qué me amaste. Y en el futuro que me seguís desobedeciendo. Y Dios le dice, vos descendés de Jacob, Israel. Hice una especial selección por vos. Corrí a Esaú, vos no me amás. Yo te amo, dice Dios, pero vos no me amás, no me obedeces, me refutás. Cuando Adón dijere, así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice él. Cuando Edom dijere lo que quiera decir, yo ya lo sé, ya sé que no cumplió, que no merece, y si se volviera, yo respondería en amor y en misericordia, dice Dios, pero no lo están haciendo. Jehová está indignado para siempre. Sea Jehová engrandecido, más allá de los límites de Israel. A la vez entristece y a la vez nos da alegría. Entristece porque un pueblo amado y en desobediencia tiene que ser castigado. Como sabemos, también el Señor no ha sido valorizado por su pueblo, pero justamente Él encuentra en los gentiles y en los no judíos que su mensaje se explayó y nos ha alcanzado, y nosotros estamos más allá de los límites de Israel, y dice que Jehová será engrandecido más allá de Israel, y va a ser engrandecido y es engrandecido por nosotros. Es fuerte contra Israel la palabra, pero Israel no obedeció. Y el Señor tiene palabra contra Israel en este contexto. Y es una palabra que el Señor va a llevar en el tiempo, el día que Él venga, el día de su segunda venida. ¿Quién podrá estar en pie? Dice más adelante este libro. Va a haber un remanente que le sea fiel. Y eso es hermoso. Y el Señor tiene allí su pueblo que le sigue, y su especial tesoro en aquellos judíos que le obedecieron, hoy le obedecen, y los que en un futuro le obedecerán hasta que el Señor cumpla todo su plan completo. Ahora, nos deja también pensando que esta justicia que ellos pedían o piden o reclamaban, la cual ellos soberbiamente solicitaban sin
un corazón entregado al Señor, el Señor les demuestra y les demostrará que Él es justo y que todos aquellos que se han puesto en contra del Señor, de Dios, tendrán que pagar justamente con esa decisión de estar separados de Dios. Es fuerte, pero cuando miramos al Señor, vemos su santidad, su grandeza y lo que Él tiene que ser reconocido por ser Dios, ¿no? Nos encontramos con el pueblo desenfocado, ¿no? El pueblo había salido de Israel siendo la mayoría pastores y yendo al cautiverio se encontraron otros entornos paganos en donde lograron ser no dueños de tiendas comerciales, pero sí gestores, atendían las tiendas y digamos encargados y tenderos y comerciantes dejaron de ser pastores. Cuando volvieron de la cautividad a Israel nuevamente, los encontramos desenfocados en las cosas espirituales. Ahora, en este capítulo 1, no solamente Dios apunta al pueblo, sino que principalmente apunta a los sacerdotes. Los sacerdotes que tenían que orientar y enfocar al pueblo estaban desenfocados en estas acusaciones que Dios les daba. Primeramente menospreciaban el nombre de Dios. Y es algo muy fuerte, ¿no? Yo creo que todos nosotros cuando nombramos al Señor, nombramos a Dios, al Señor, corre algo en nuestro interior que nos permite serle obediente, serle fiel, darle honra, reconocer nuestros errores y irle todos los días a pedirle perdón. Cuando pensémoslo, ¿no? Después de la reunión, nombremos Señor, digamos Señor. Ya la palabra Señor en una oración, en una charla nuestra con Él, el Espíritu nos mueve internamente. Ahora, ellos estaban en otro enfoque, o sea, estaban en un enfoque de desobediencia. Por eso Dios fuertemente dice, estoy en contra de aquellos que en Israel no me obedecen. O sea, el pueblo estaba desobediente al extremo, soberbio, y los sacerdotes llegaron a no conducir al pueblo, sino que menospreciaban el nombre de Dios. Ofrecían animales. No es que daban menos o faltaba que den más. O sea, por hacerlo gráfico, digo, más o menos. No es un tema de cantidad, es un tema de calidad, de que no era aceptada por Dios la ofrenda que daban. Dios, la ley planteaba un animal sin mancha, sin contaminación, sin mancha, sano, limpio, el mejor animalito. Habían distintas ofrendas, pero todos los animales de las ofrendas tenían que ser perfectos. Ellos daban animales ciegos, cojos, enfermos. Han sido acusados de tener el animal, teniendo el animal en el rebaño, teniendo el animal bueno, que no es que daban a lo sumo, se guardaban
No, iban con el animal malo, iban con el animal cojo, dañado. Sacrifica, dice el 14, a Jehová lo dañado. Prometían encima, prometían una cosa y llevaban otra. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. No, es más, el verso 10, el Señor, la expectativa del Señor es que se cierren las puertas del templo. En ese texto, en el sentido de no quiero recibir sus ofrendas. Si van a ser así, no cierren la puerta, no voy a recibir esas ofrendas. No las aceptaré de vuestra mano. ¿Me podés agradar de esa manera? Hace la pregunta el verso 9. El Señor buscaba y busca el arrepentimiento, o sea, busca el arrepentimiento de ellos, buscaba el arrepentimiento de ellos y ellos no se arrepentían. Como siempre, venimos marcando cada tanto en estas reflexiones, había un pueblo remanente que sí le buscó, y sí le buscaba y sí le buscará. Y lo otro que podemos también ver en este capítulo 1, más o menos creo que el contexto está explicado en términos de lo que hacía el pueblo de Israel y los sacerdotes, hasta el punto que dijeron, miren, tenía marcado también, el verso 13, ¿qué fastidio es esto? O sea, se fastidiaban de las cosas de Dios. Pero el otro entorno que también encontramos en este capítulo y que se resalta en el verso 11 y el verso 14 al final, Dios dice, yo soy gran rey. Y el verso 11 dice, desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí todos aquellos que le seguimos y que su nombre nos mueve el interior, porque nos mueve el Espíritu Santo, que es su persona en el Espíritu, muestra este contexto de que Él es grande, Él es ensalzado, Él es glorificado, su nombre está más allá, en las naciones, más allá de los límites de Israel, que es y será su especial tesoro, su pueblo, su nación santa, pero y que nosotros somos la iglesia, que el Señor nos viene conformando y sumando a la iglesia hasta que Él nos venga a buscar, ¿no? El Señor nos ayude en este contexto que inicia así, con este mensaje al pueblo de Israel, y podamos pasar a un tercer bloque de pensamientos en donde, sin extrapolar directamente esto a nosotros, porque es un mensaje que está escrito por parte de Dios y a través de Malaquías al pueblo de Israel, pero ¿por qué no extrapolar, reflexionar junto al llamado de atención que Dios le hace a Israel, a extrapolar reflexiones para nuestra fortaleza diaria, para nuestro crecimiento, nuestra atención a Dios? Siempre estamos podemos hacer lo mejor para Dios y vamos a estarle en deuda. Nos pide más, tenemos una curva de crecimiento y ascendente siempre, obviamente, por eso es crecimiento, pero incalculable y es personal la carrera. Bueno, la parte tercera que decíamos tiene que ver con lo práctico y bueno, en el contexto de algo práctico para los creyentes.
entre nosotros. El llamado que podemos encontrar es el de dejar mi posición, dejar nuestras posiciones, mi posición. Crecer en esta reflexión y en esta enseñanza, en nuestra vida. Dejar mi posición y dejar mis posesiones. Dice así el texto. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a las posesiones, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Leo en la versión Palabra de Dios para Todos, dejar mi posición. Aunque yo tendría razones para confiar en mi posición social, no lo hago. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en su posición social, yo tendría más razones que cualquier otro. Me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido. Soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. El Señor nos guíe en el crecimiento de esta última reflexión para nuestras vidas y poder crecer y aprender cómo vivir para Él.